dime, al fin y al cabo, por más que uno hable con, o sea, con el amigo o que intente abrirse o lo que sea, dime, al final es responsabilidad de uno como saber qué hacer, o sea, encontrar formas para hacerlo. Hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y nuestro objetivo con este podcast es ayudar a que la gente en general pueda tener una mejor calidad de vida desde el autoconocimiento. De hecho, la gracia es que todos podamos tener la vida que queremos tener y no la vida que, entre comillas, nos tocó tener. Así que ese es nuestro objetivo. Y para este episodio, de hecho, el tema que queremos hablar es 3 pasos a seguir para cada vez que nos sentimos bajoneados, que nos sentimos tristes, que sentimos que no valemos para nada o que sentimos que perdimos, no sé, todo en nuestra vida o algo por el estilo. La razón por la cual traemos este tema acá es por 2 cosas. Uno, creo que como hombres somos muy propensos a sentirnos bien o sentirnos mal dependiendo de cómo va nuestro propósito en la vida. Siento que cuando tenemos un propósito, estamos bien. Actuamos en el propósito, trabajamos por eso, todo. Pero cuando perdemos ese por qué levantarnos todos los días, como que podemos empezar a sentirnos muy abajo. Y hemos recibido varios mensajes de maes Sí, de hecho. que se sienten así y eso nos ha pues puesto a pensar bastante. Y segundo, es porque yo en este momento me siento así. El hecho de tener un podcast y que la gente te vea en redes sociales y demás, a pesar de que no somos un podcast muy grande en este momento, puede que dé la sensación de que la gente crea que uno tiene todo resuelto. Sí. Y de que por hablar de salud mental y todos estos temas, como que ya uno es perfecto y ya no tiene que trabajar y todos los días son perfectos, todos los días son felices. Y la verdad es que no. O sea, para nada. tanto vos como yo, como Fer, como todos en la vida, pasamos por momentos difíciles, complicados, lo que sea. Perdemos nuestro propósito o perdemos el rumbo, no sé. Sí. La vida es una serie de arriba hacia abajo. Siempre va a ser así. De hecho, eso lo dijimos en un podcast anterior. Entonces, por eso es que traemos este tema. Ahora, vamos a mencionar 3 puntos, porque creemos que son la base para poder lidiar cada vez que estemos en un bajón o cada vez que nos sintamos mal. Bueno, como yo en este momento me siento así, me siento identificado con varios de los mensajes que han enviado, quisimos generar esto y el primer punto que creemos que es importante, que de hecho lo estoy viviendo en este momento yo, es preguntarnos por qué es que nos sentimos así. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida que nos está haciendo sentir mal? ¿Por qué es que nos sentimos bajoneados? ¿Por qué nos levantamos? Si es que nos levantamos. ¿O por qué queremos quedarnos en la cama todo el día sin hacer nada? ¿Por qué pasamos horas en redes sociales y dejamos que el tiempo se pase? ¿Por qué es que nos está pasando esto? Les voy a poner mi ejemplo personal. Yo en este momento me siento como medio vacío, medio extraño, como medio bajoneado. Porque a pesar de que he logrado ciertas cosas en mi vida, como que mi alma, mi ser supremo, Dios, el universo, lo que sea, como que me está diciendo, dude, usted puede hacer más. Usted puede hacer más de lo que está haciendo. Haga más. Es como esa vocecita interna que te está jodiendo, digamos. Exactamente. Okay. Y deep down, así como muy dentro, yo sé que eso es cierto. Yo sé que yo puedo hacer más cosas. Yo sé que yo puedo ayudar a más gente. Yo sé que puedo crear más. Incluso me he estado sintiendo así porque he sentido que mi vida ha sido solo un área, que en este caso sería como el ejercicio, disciplina, trabajo. Entonces como que todo ha sido así durante varios meses y como que ya más bien ahora quiero algo diferente en el sentido de, ok, ya tengo disciplina, ya, no sé, estoy bien con el trabajo, ahora me falta algo porque la vida no es solo trabajar, no es solo disciplina, la vida también es como disfrutar ciertas cosas, me explico. Entonces, parte del por qué me siento así yo es eso, el sentir que solo hago una cosa en la vida, que no tengo otras cosas de disfrute nada más que no tengan que ver con trabajo, proyectos. Y 2, lo más reciente, sentir que como que no estoy explotando todo mi potencial, como que siento que podría hacer más y como que se siente como que me falta algo ahí adentro. Entonces yo creo que muchos podemos identificarnos con eso. Bueno, sí, de hecho, me llama la atención porque me hace pensar a mí que de cierta forma no crees que sea como algún vacío que quieras tal vez llenar, o tal vez por el hecho de tener como esa sensación de que has logrado muchas cosas que quizá
2 años atrás más o menos, ¿verdad? Que estabas en el trabajo donde yo estaba y que estabas en una situación súper distinta y que quizás no te imaginabas todo esto. Y ya como el tener como esa satisfacción de que has logrado muchas cosas, no te da como una percepción de que, claro, vos te preguntas o tu vocecita te dice, madre, puedes lograr muchas cosas más. Entonces, de cierta forma, eso te crea como una impaciencia por querer lograr todo rápido. Y, claro, al principio sí sentías que quizás estabas disfrutando como el proceso, pero después de tanto tiempo de estar como en la rutina, que, madre, o sea, creo que todos aquí nos cansamos de la rutina realmente, ¿verdad? Sí, yo o sea, creo que sí. a corto o a largo plazo. Sí. Dependiendo de lo que se dediquen o de lo que hagan o de lo que les guste hacer. No, ¿vos crees que tal vez sea como, bueno, preguntándote ahorita, si sentís que es como una impaciencia que tenés por querer estar en otro lado y perdiendo la noción ahorita de lo que tenés ahorita? Porque yo siento que tenés una gran virtud, man. O sea, claramente has luchado por las cosas que vos tenés ahorita. Y que quizá, bueno, no vayamos tanto porque a otras personas les gustaría estar en una posición similar, porque ya eso de cada quien tiene que luchar por sus cosas. Pero sí, me pregunta más que todo eso, como si vos crees que sea como algún vacío que quieras llenar o por la prisa de querer estar en otra posición distinta a esta. Sí, muy buena pregunta. De hecho, yo creo que esta es la gracia de hacer este episodio, que como yo estoy pasando por eso, puedo servir como de ejemplo para hacerlo en vivo, entre comillas. Y creo que lo que mencionaste de una impaciencia o una insatisfacción me resuena mucho porque, como ya he dicho antes, soy una persona que pasa mucho en el futuro y tal vez el hecho de estar pensando en qué viene, qué más hacer, como que tal vez no me deja disfrutar el proceso o el momento actual. Entonces, como vos decís, de hecho vos mencionaste varias cosas. El preguntarnos por qué nos sentimos así puede venir de todas esas cosas que vos mencionaste. No necesariamente tiene que ser solo lo mío. Pueden ir de vacíos que tenemos, pueden ir de traumas, situaciones que hemos vivido que no hemos resuelto. Puede venir de impaciencias, puede venir de insatisfacciones, puede venir de muchas cosas. Entonces creo que por eso partimos de este punto, de preguntarnos a nosotros mismos o tener una conversación con un compa y que el compa nos pregunte, ma, ¿por qué te sentís así? Sí. Y es posible que la respuesta no llegue en el primer minuto, tal vez llegue a las 2 horas, a la semana, al mes, pero siempre estamos preguntando, ma, ¿por qué me siento así? Ma, ¿por qué me siento así? Y ya respondiéndote la pregunta, creo que sí tiene que ver con una insatisfacción de, a pesar de que he logrado varias cosas en mi vida que para mí son pocas, de quiero más. Y siento que es como la naturaleza humana siempre querer más. Sí. Y como dije al principio, creo que como hombres nos valoramos por qué tan útiles nos sentimos. Ciertísimo. Tal eso. vez no sé, a muchos nos pase, no sé si es así o no, que nos valoramos si tenemos un buen brete, si tenemos un buen trabajo y todo cool. Yo creo que la naturaleza nos hizo para siempre querer más cosas. Entonces, cuando paramos y nos detenemos y dejamos de crecer, como que la naturaleza instauró ese chip de hacerte sentir extraño, de hacerte sentir mal o bajoneado por decirte, tú no estás creciendo y tenés un potencial enorme que puedes usar, que esto no aplica solo a mí, ¿verdad? Me refiero a todos en general. Sí, de hecho. Y que no lo estás usando. Entonces creo que eso nos pasa mucho a los hombres. Sí, en realidad también yo presiento que, o bueno, creo, perdón, que la sociedad de cierta forma mete como esa presión, mae, de uno siempre estar, por digamos, en este caso uno como hombre siempre estar en ese constante crecimiento o el sentirse productivo para, o sea, sentirse mejor y para mostrar también que, porque, a ver, yo siento que por más consciente que uno sea de eso y que uno sepa que lo que uno logre, lo que uno hace es por uno, hay una cierta parte en que usted quiere también verse bien. O sea, puede haber una cierta parte. Puede haber, exacto. Que la gente te perciba, mae, de una forma en el cual seas admirado. Y no necesariamente por algún vacío, sino simplemente por admiración. Porque hay gente que sí logra cosas y que hace todo para que la otra gente lo vea, pero no solo es la única opción. O sea, por ejemplo... perdón que te interrumpa. Creo que eso es muy importante. Sí. El primer punto que estamos mencionando es preguntarnos por qué nos sentimos así y partir desde el autoconocimiento. Entonces, eso que vos estás diciendo
de ver si es por esto, por lo otro, o si es por admiración, por lo que sea, también es parte del autoconocimiento. El hacernos todas estas preguntas y entendernos a nosotros mismos es todo parte del primer punto, de hecho. Sí, porque en realidad, si nosotros no nos damos la oportunidad de autoconocernos, Dima, vamos a estar haciendo cualquier cosa con tal de complacer a todo mundo o con tal de venderle una imagen a las personas que nos ven o que están con nosotros o que comparten con nosotros y es como llenar ese vacío sin ningún propósito. Y sabes qué es lo que pasa, de hecho, que si, por ejemplo, vas al doctor y el doctor te da una medicina sin saber qué tenés, puede que la medicina funcione, puede que no. Entonces, si no te haces estas preguntas y no te preguntas por qué te sentís así, tal vez al rato digas, bueno, me siento así porque hace rato no salgo de fiesta. Puedo salir de fiesta. Entonces probás y en realidad no era eso. Que a veces uno no tiene todas las respuestas y tiene que ir a probar qué es. Pero por eso es muy importante esta parte del autoconocimiento, de preguntarnos por qué nos sentimos así, para tener una base sobre la cual después poder actuar. Ahora que vos mencionaste el autoconocimiento, yo siento que para uno entrar en ese punto y llegar a conocerse mejor, Dima, es justamente eso, como ir probando cosas, ir experimentando cosas, a ver qué tal nos hace sentir, a ver qué pensamos sobre esa cosa que hagamos y ver qué tal resuena en nosotros, ¿verdad? Porque justamente, todas las personas somos seres emocionales y claramente nos basamos en eso, ¿verdad? En cosas que nos hagan o sentir mal o sentir bien y justo ahí ya comenzamos como a saber qué queremos o qué nos gusta y establecemos límites también. Y no solo límites como con las personas, sino con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y ya uno dice, qué cool. O sea, yo recuerdo, que realmente, bueno, yo no tengo como mucho de ponerle como atención a la parte del autoconocimiento y todo esto. Pero cuando yo lo hacía era como, qué cool, mira, no sabía que me gustaba esto, o no sabía que esta cosa me hacía sentir de esta forma, o que estas personas me hacían pensar de esta forma, y yo me iba 100% en eso, y realmente no. O sea, realmente ya no resueno con eso porque me conozco. Y así, o sea, son una serie de cosas y de preguntas y de respuestas, arribas, abajo, o sea, el autoconocimiento es sumamente... de hecho, Diego Dreyfus lo llama un crecimiento holístico, que es como así. Arriba y abajo. Sí, es como, no, en realidad ni siquiera es arriba y abajo, sino es como de todas formas, básicamente, sí. Sí, es que el autoconocimiento es tan grande y tan infinito que literal uno nunca termina de autoconocerse, valga la redundancia. Entonces, yo creo que es muy importante entender que después de responder todas estas preguntas, ya podemos generar un plan o ver qué podemos hacer para salir de eso. ¿Por qué? Porque toda situación es diferente. La situación que yo esté pasando puede ser muy diferente a la que está pasando Noé. Sí. La situación que pasamos nosotros es muy diferente a la situación de los maes que nos han enviado DMs a nosotros. Entonces es imposible decirles a todos, haga esto y se va a sentir bien. Exacto. ¿Por qué no? Cada uno de nosotros tiene que buscar su respuesta, pero es muy importante que entendamos que a veces podemos generar nuestro propio plan. Tenemos varios puntos que anotamos acá. Podemos generar nuestro propio plan según nuestro conocimiento, según lo que sepamos. Por ejemplo, yo sé que ahorita quiero hacer más cosas, entonces mi plan en este momento es ver qué hacer, generar como ese proyecto que yo digo, yo puedo ayudar más, ¿cómo voy a ayudar más? Pero puede que se sientan bajoneados porque, no sé, tienen un trauma que no han superado. Ok, también se vale pedir ayuda. Sí, claro. Parte del plan sería poder ir al psicólogo, poder hablar con alguien, poder tener un compa a quien contarle, poder empezar a meditar, poder empezar a hacer journaling o escribir. También está el otro punto de que si no sabemos qué hacer, investigar. Entonces, en este podcast tenemos 3 pasos a seguir, pero cada paso es variable para cada persona. Cada persona es única, individual, tiene situaciones muy distintas y por eso es que el segundo no es como, bueno, ok, ¿cómo superarlo? Vaya y haga ejercicio, sí, no. Que es muy bueno, por cierto, lo pueden hacer. Pero, o sea, cada situación es diferente, como les digo. Y de hecho, ahora que vos lo mencionás,
obviamente al principio, mae, si una persona se pregunta cómo me siento y de ahí no se conoce lo suficiente o no hace como esa introspección, claramente va a ser más difícil. Pero yo siento que, mae, es importante como no quedarnos solo como que, mae, me siento triste o es importante no solo como evadir esa sensación y cómo es evadirla, mae, con el celular, con las redes sociales, mae, estar constantemente saliendo de fiesta o saliendo a X lugar o con amigos solo para uno no evitar esas emociones. Y bueno, yo creo que todos en realidad hemos pasado en algún momento por esa etapa en donde queremos como evitar esa sensación y llega un punto en el que uno toca pared, digamos. Uno dice, mae, ya, o sea, ya estoy malísimo. Y siento que eso se puede evitar realmente porque cuando uno confronta esa sensación, mae, no hay nada mejor que atreverse a hacerlo, realmente. Sí. Porque, mae, al fin y al cabo, por más que uno hable con el amigo o que intente abrirse o lo que sea, mae, al final es responsabilidad de uno como saber qué hacer, o sea, encontrar formas para hacerlo. Y justamente eso es lo que yo quería compartir porque últimamente he hablado como con 2, 3 personas que ese es el punto, digamos, están mal y se sienten mal y tal vez saben por qué, pero no hacen nada al respecto. Y lo que pasa es que, como le dije, o sea, se va haciendo como una bola de nieve y eso como que los aleja de lo que ellos son. O sea, eso los aleja de lo que ellos podrían encontrar para salir de esa sensación de bajón ya sea por gente que está alrededor mío, que tal vez tengo problemas con ellos o ya sea por algo personal que no les satisface lo que están haciendo, su trabajo o su entorno. Entonces, no sé, es importante esto y también siento yo que es muy importante, ma, ya una vez la gente o las personas entren como en ese cuestionamiento, ma, o sea, ¿quién soy? O sea, ¿cómo puedo confrontar esto? Ma, justamente a partir de ahí, creo yo, ¿verdad? Esa es mi creencia, ma, el autoconcepto. O sea, ¿y cómo se alimenta eso? Para mí es lo que yo me digo. Lo que yo pienso de mí, que veo más todo negativo que positivo, o que me digo, mae, no soy suficiente, o mae, ya yo no importo, o mae, la vida es muy difícil, sí. o sea, cosas que ok, sí, son reales, pero si ustedes se preguntan, o sea, ¿de qué sirve cargar con eso? Porque, digamos, ya con solo pensarlo ya es una carga. Sí. Y 2, peor decírselo a cada rato. Sí. Y tenerlo ahí, o sea, no, eso te va a alejar o nos va a alejar de cómo poder superarlo, que ese es el punto número 2 que nosotros hemos mencionado ahorita. Y mae, siento que el diálogo interno es súper importante como para poder buscar formas de cómo superarlo. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Autoconcepto. El autoconcepto. Yo lo hubiese mencionado como identidad, pero es exactamente lo mismo. Sí. O sea, creo que esto lo dice mucho Tom Bilyeu. Lo más importante es la identidad que uno tiene, porque de una forma inconsciente uno tiene que, el cerebro pues, tiene que seguir esa identidad. Por ejemplo, si mi identidad es, soy demasiado malo hablando con mujeres, vas a hacer cosas de manera inconsciente para que seas malo hablando con mujeres. Qué increíble, man. Porque el cerebro siempre tiene que tener la razón en lo que piensa. El cerebro no puede estar equivocado en lo que piensa, ¿me explico? Yo creo que es como que no sabe la diferencia entre positivo y negativo, ¿verdad? Sí, el cerebro tampoco sabe la diferencia entre un negativo y un positivo, digamos. Entonces, el tener una identidad que te lleve acorde a lo que quieres es demasiado importante, porque si vos decís, mae, soy un mae que nunca sirvió para nada, eso es identidad. Entonces, ¿qué pasa? Como tu identidad es soy un mae que nunca sirvió para nada, vas a hacer cosas que comprueben que sos un mae que no sirve para nada. Mae, y es que es increíble porque hasta de forma inconsciente. Exacto. La mayoría de cosas que uno hace inconscientemente, acorde a la identidad y de lo que uno se diga, mae, ahí es donde se define como persona. Exacto. Y vea, es increíble porque, mae, bueno, uno en las cosas que haga, ¿verdad? Para usted o para los demás. Y 2, mae, y yo creo que de entrada el lenguaje corporal va a hablar mucho, mae. O sea, qué tan encorvado está, la posición de la cara, mae, el contacto visual.
Mae, y a ver, yo sé que no son cosas fáciles, por supuesto, mae. Eso sí queremos dejarlo en claro. Todo es ahora es un proceso de pasarla mal, de sentirnos mal, de que a veces pensamos que hay días... justamente esto, de tener un bajón. Exactamente. Y lo más increíble de esto, mae, que claro, los bajones, mae, por supuesto son momentos difíciles y todo, pero es lo que más nos ayuda a crecer. Por más que parezca contradictorio, pero Pues es que es cierto, porque Exacto. creo que como mencionábamos con Fabi, en un momento, dijimos algo como de tocar fondo. Ajá. O sea, uno toca fondo y no, o sea, no hay más dónde bajar. O sea, es como... Y creo que un ejemplo de tocar fondo es mae, alguna situación personal o que ya está harto de su trabajo o está harto de donde usted vive o lo que sea. Y ahí es tocar fondo. O sea, de hecho yo creo que yo toqué fondo con mi antiguo trabajo. O sea, yo llegué a un punto en el que dije, mae, ya, o sea, no puedo más, ya estoy harto de estar aquí y por dicha, bueno, las circunstancias se van acomodando y porque también es eso. O sea, creo que a mí me gusta mucho mae, una vara que dice Dreyfus que la vida es como... Bueno, esa es la creencia que yo, pues, me gusta compartir también. Que la vida es como 50% determinismo y 50% lo que uno hace. O sea, como libre albedrío, creo que se dice. Entonces, también como que estoy intentando como tener eso en cuenta porque, mae, muchas veces... Y también nos quejamos como, mae, ¿por qué yo sufro? ¿O por qué me pasa esto? Y lo que pasa es que justamente eso, lo que vos decís de la identidad, mae, si uno se habla mal y si uno se dice malas cosas, como que soy malo en esto, como que no importa, no sé qué, dime, vos vas a actuar ahí inconscientemente y luego el resultado es lo que vas a obtener de todo eso. Exacto. Entonces, también es como, mae, y son cosas que uno obviamente, o mucha gente en su momento... O sea, no ve, porque es como experimentar, como ir excavando hacia adentro. Y, mae, y es vacilón porque yo siento que me he trabajado mucho, la verdad, pero al final yo cuando intento hacer las cosas y los resultados no me salen como yo quería, es como, mae, verga, tengo que meterle aquí. Pero no me huevo como antes, sino intento como controlar más las emociones y es como, mae, ok, sí, está bien a huevarme por esto que no hice o por esto que no logré. Pero bueno, mañana es un día nuevo, voy a trabajar en esto, voy a tener otros pensamientos. Entonces, yo siento como que ahí uno va teniendo más en cuenta como la parte de no sentirme vacío solo porque sí y el no saber por qué. Y él no sabe por qué y él tampoco hacer nada. Exacto, porque como les decía ahora, o sea, ¿de qué sirve sentirme así? Que es súper válido, obviamente, súper válido sentirse mal y sentirse inseguro, sentirse que no sé nada de esta vida, pero no se queden ahí, es como, bueno, voy a moverme, voy a darle sentido a mi vida, o sea, al fin y al cabo, sí, exacto, y porque, yo siento, de hecho, yo he aprendido, eso sí, full, lo he dominado bastante, o mejor que antes, es cuando algo me hacía sentir mal, antes duraba una semana mal. O sea, así malísimo, y lo mismo que les decía ahora, yo quería evitar así a costa confrontar esos pensamientos y no sé qué. Hasta que llegó un punto y dije, no, yo necesito confrontar lo que yo pienso, lo que yo siento. Y de hecho, eso fue gracias a las herramientas que muchas veces hemos mencionado como libros, podcasts, gente que está en la posición en la que yo desearía estar, ¿verdad? Y entonces también eso es importante, como decirle a la gente aquí y a nosotros mismos como un reminder de que siempre, o sea, el cerebro para mí es como un músculo más. O sea, si uno deja de entrenar, ¿qué pasa? Ya los músculos empiezan a bajarse, ya uno se empieza a hacer débil, digamos. Y es lo mismo, o sea, si uno deja de entrenar la mente con nueva información y con nuevas varas que lo mantengan como creativo, como entrenado, y obviamente uno se va a sentir cada vez más fuerte, que esa es la gracia. Sí, concuerdo por completo y de hecho creo que eso nos da cabida, mejor dicho, al tercer punto o al tercer paso, que es justamente actuar. Sí. Entonces, again, cada situación es demasiado diferente, cada cosa que uno pasa, cada vida es un mundo y un universo distinto. Entonces no les podemos decir qué hacer, pero si ya ustedes pasaron por el paso número 1 de autoconocerse y hacerse ese montón de preguntas que uno necesita para saber cómo se siente, por qué se siente así, incluso esa pregunta que acabo de hacer, que no la habíamos dicho, ¿cómo me siento? Primero entender cómo me siento, luego por qué me siento así y un sinfín de preguntas. Si ya pasaron por eso, ya buscaron qué hay que hacer en su situación específica y ya buscamos ayuda, ya hablamos con todo mundo, ya investigamos.
Ahora sí, sigue la parte de actuar. No voy a decir que la parte más importante. Todas son importantes, de hecho, porque una viene tras la otra y es un proceso infinito. Pero viene la parte de actuar. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando actuamos se nos olvida que ocupamos disciplina, que ocupamos constancia, que a veces mucho de lo que me pasaba a mí antes era generar un plan increíble y yo decía, ma, en un año voy a subir 20 kilos de músculo porque voy a comer esto, voy a entrenar esto, todo. Pero y el plan ese es relativamente fácil de hacerlo, pero aplicarlo es lo más interesante, por decirlo así, lo más difícil, lo más... Entonces es que si no lo aplicas no sirve de nada. Sí, de hecho, mae, esa parte de actuar, hace poco yo leí una parte del libro de Hábitos Atómicos de Ajá. James Clear, Muy bueno. que el mae justamente menciona, básicamente eso fue lo que yo entendí, que el hecho de actuar es también como crear un hábito. Porque el mae puso dos escenarios. Él dijo que, o él menciona, perdón, que el poner en marcha las cosas nos da una falsa sensación de actuar. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, digamos que yo quiero leer un libro. Entonces yo vengo y mae, yo preparo la mesa, preparo la página, el separador lo pongo así, todo bonito. Digo, mae, quiero leer este libro. Me pongo aquí una taza de café, agua, lo que sea. Pero al final solo leo una página. Que sí, claro, yo sé que es un poco, o sea, que es proceso y que es actuar. Pero realmente nos da una falsa sensación de que hice algo. O sea, que gastaste más tiempo preparándote para que lo que leíste. Exactamente. Got it. Entonces, el mae menciona básicamente eso, como que luego uno se queja o uno dice como, mae, ¿por qué no estoy teniendo los resultados que tengo? Y es porque uno cree que actuó, pero simplemente lo que hizo fue como preparar un escenario, que justamente creo que es el punto número 1 y 2, que son súper importantes, como dijo Ani. Pero, mae, ¿qué es lo que va a causar la diferencia? Actuar realmente. Planear la vara es importante y poder ajustar y poder acomodar todo, pero si no lo hacemos, Exacto. y De entonces hecho, vamos a quedar como en el mismo punto. exacto, podríamos poner la metáfora de cocinar. De nada sirve picar todos los ingredientes, poner todas las tazas que ocupa, encender la cocina, pero no hacerlo. O sea, de nada sirve hacer todo eso si al final de cuentas no cocinas lo que tienes que cocinar. Es lo mismo, de nada sirve hacerte todas las preguntas. Bueno, no, sí sirven de cosas porque te autoconoces. Pero sirve de poco si te haces todas las preguntas, si pasas por la parte del autoconocimiento, generas un plan, pero no aplicas el plan. De hecho, yo creo que eso podría ser también como una forma de procrastinar para salir de esa sensación, para salir de ese malestar que nos causa y nos pone así. Y mae, de hecho, ahora que mencionamos estos ejemplos y lo que es actuar y demás, me recuerda una frase que leí que dice básicamente como que si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Ya. Y mae, es súper real. O sea, yo siento que muchas personas han pasado por este proceso y mae, y lo que mencioné anteriormente fue que más si uno no actúa y uno se hace de la vista gorda de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que arreglar o no sé, es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez peor y entonces es como importante tener esto en cuenta y también a mí me gustan mucho como las metáforas o como ese tipo de frases porque me dan, o sea, como que me suman un montón a saber dónde estoy parado. Sí. Básicamente. De hecho, bueno, ahorita que estamos mencionando frases, creo que les puedo mencionar una que me parece muy cool, que la dice Epictetus, que creo que en español es Epicteto. Si está mal dicho, perdón, me corrigen, pero se las voy a leer. Dice, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Muchos pasamos por bajones, muchos pasamos por rupturas amorosas, muchos pasamos por un montón de cosas que son muy diferentes y únicas en su propio aspecto, obviamente. Pero lo importante no es eso que nos pasa, es cómo actuamos. Porque, vamos, no sé, digamos, Noé y yo, el podcast se va a la chingada y perdemos todo el trabajo que hemos puesto. Y digamos que Noé dice, ok, perfecto, voy a aprender para hacer un podcast nuevo y generar algo mejor. Y yo digo, no. Eso significa que soy pésimo haciendo podcast, significa que no tengo talento, que no nací para esto. ¿Quién creen que le va a ir mejor?
Sí. Obviamente no es, obviamente el que tiene el pensamiento, obviamente el que tiene el pensamiento correcto, a la perspectiva correcta. Entonces, creo que es muy importante en estos casos que nos sentimos bajoneados. Vieran lo que me está sirviendo esto de terapia a mí, se los juro. Para mí también. Es muy importante en estos momentos también tener esa perspectiva. Que Sí. como Noé dijo, perdón, siempre vamos a tener bajones y son los momentos en los que más vamos a poder aprender. Entonces, utilizarlos a nuestro favor, porque siempre, si actuamos de forma correcta, siempre vamos a estar arriba otra vez en algún punto. Creo que me le haría hincapié a lo que vos dijiste de la importancia del diálogo interno, mae. ¿Verdad? Con el ejemplo que vos pusiste. Claro. Dime lo que uno se diga, lo que uno se crea, de lo que uno se diga. Porque, mae, también creo que es importante recalcar en el ambiente en el que uno está, porque claramente uno va como a copiar muchas cosas de lo que uno ve. Bueno, ¿qué más el dicho que dice como que uno es el promedio de las 5 personas que se rodea? Sí. Y digamos, para no poner solo personas, digamos el ambiente, ya sea desde la casa o ya sea un grupo de amigos o trabajo, ¿verdad? Sí. Que implica más gente, en este caso, siendo un poco más concretos. Entonces, es importante, también tener eso en cuenta. Y es que también como con el tiempo uno se va dando cuenta de estas cosas, o sea, no es como que uno, o como que ya uno... Sí, como que no es como que yo siempre he sabido esto, o sea, no. De hecho, perdón, creo que más que el tiempo y la experiencia es el trabajo que uno ponga en la experiencia, porque te puede pasar lo mismo una y otra vez. La vida siempre nos va a poner el mismo obstáculo hasta que lo superemos. Entonces, tampoco es la experiencia o sea, como de la vida, de los años, del tiempo, sino la cantidad de obstáculos que hemos superado. Porque como digo, si no te tomas el proceso o el tiempo de pasar por todos estos pasos y decir, me siento así, ¿qué voy a hacer? Y hacerlo, la vida te va a poner otra vez el mismo obstáculo y otra vez el mismo obstáculo hasta que tengas que hacer el trabajo suficiente para pasarlo. Sí, igual el hecho de ya uno, digamos, pasar el punto número 1 y el punto número 2 que ya mencionamos, ¿verdad? De que, bueno, vuelvo a lo recalco, es el por qué me siento así. Ya después, cuando yo encuentro la forma de cómo superarlo y pasamos a cómo actuar, también es importante mencionar de que a la primera que uno actúe, uno no va a conseguir los resultados que uno quiera. O sea, mentira. Es un muy buen punto. ¿Por qué? Porque no podemos venir y hablar de que sí, actúen y ya lo consiguen. O sea, no. O sea, obviamente es intentarlo, fallar, cuestionarse, sentirse mal porque no lo hice bien. No sé, ¿qué más ejemplos pueden decir ahí los que escuchen esto? Y es justamente eso. O sea, yo creo que la práctica hace el maestro, como dice el dicho. Y eso creo que aplica para todo, hasta para la forma de pensar y para la forma de hacer. Cómo superar bajones. Realmente. De hecho, bueno, para que tengan una idea y darles una base, estos 3 pasos no se nos vinieron así de la cabeza mágicamente. Vienen, de hecho, vienen del libro The Principles de Ray Dalio. Lo pueden leer o escuchar, es increíble. Y lo que él menciona es que hay 5 pasos para el proceso, ya sea para el proceso de crecimiento o para el proceso para irnos para abajo. Entonces, el primer paso es setear goals, setear metas. Entonces, seteamos metas, tenemos objetivos, bla, 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 decimos queremos esto, esto y esto. Siempre que tenemos una meta vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema en este caso? El bajón. Nos sentimos mal. Ya sea cual sea la razón, cada quien tiene su bajón diferente, pero tenemos un problema o una situación. Tercer punto, diagnóstico. Tenemos que fue el primer punto que mencionamos nosotros, autoconocernos e incluso ver qué es lo que está pasando. Hacernos todo ese montón de preguntas que mencionamos en el primer punto. Cuarto punto, generar diseño, o sea, un plan, que fue el segundo punto que mencionamos nosotros. Y el quinto punto que menciona Ray Dalio, que es el tercero de nosotros, actuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ray Dalio dice, si usted hace eso bien, va a ser un proceso ascendente. Pero usted lo hace mal en el sentido de que no hace un diagnóstico, no diseña, no actúa, más bien el proceso va a ser hacia abajo. Entonces, para que vean que no fue que lo sacamos ahí de la nada y para que sepan cuál fue la referencia. Y de hecho, una cosa que me gustaría leerles, que lo vi hoy, es de Jordan Peterson y es una frase que dice,
Deberías tener miedo de luchar por algo importante, pero deberías tener aún más miedo de quedarte como estás si eso te hace miserable. Mae, increíble. Tómalo como lo quieran tomar, pero yo estoy seguro que si cada uno está en un bajón diferente, nos sentimos mal en ese momento. Again, porque yo estoy pasando por ese punto. Sí. Y a pesar de que en el podcast me vean como todo jiji, tío, obviamente cuando uno está solo es cuando uno dice, ay, me siento mal otra vez. Entonces, tío, aquí vengo con esta frase. Ok, a veces es difícil y nos da miedo actuar. Sí, es difícil. Pero, a pesar de que nos dé miedo, nos debería dar, como dice Peterson, aún más miedo quedarnos como estamos. De hecho, les voy a mencionar la segunda parte de esa frase que dice: es un lujo perseguir las cosas que nos hacen felices, pero es una obligación moral perseguir las cosas que le dan sentido a nuestra vida. Y no, eso no es fácil, requiere sacrificio. Sí, toda superación de bajón va a requerir sacrificio y va a ser difícil, pero va a ser worth it. O sea, va a valer cada segundo de trabajo que pongamos. Me llama mucho la atención, ahora que lo pienso mientras hablabas, de que nosotros ahorita hemos puesto como muchos ejemplos, digamos, con frases, con formas de ver esa situación de cómo poder superar un bajón. Entonces, esto me resuena y me hace pensar de que, mae, hay muchas alternativas ahora, hoy en día también. No solo me refiero como a las herramientas y como a los podcasts y libros y esas cosas, sino también de que uno puede como tener varios panoramas, ¿verdad? Y elegir lo que mejor le sirva. Porque justamente, como yo dije, pusimos varios ejemplos, dimos varias frases y, mae, y el que más le resuene, al que escucha esto igual, di que se quede con esa y que trabaje. Porque, mae, la verdad es que, o sea, estamos más acostumbrados, no sé si es como por la parte social o qué, de que lo primero que pensamos ante alguna situación o quizá para experimentar algo nuevo o algo pensamiento, lo primero que se le viene a uno a la mente es lo negativo. Sí. Como, no, es que me van a rechazar, por ejemplo. No sé, digamos que a alguien le guste a una güila y que ¿cuál es el primer pensamiento? No, es que me van a rechazar. O, no sé, qué vergüenza. Sí. O si uno va a una entrevista de trabajo, es que no creo que me contraten porque esto y esto y esto. Claro. Entonces, la mente siempre está ahí, intentando... Porque esa es como la función de ella también, como protegerte. Exacto. O sea, protegernos. Y como ahora mencioné, o sea, la madre no sabe la diferencia entre positivo y negativo, pero uno sí, que es la parte consciente de uno. Entonces, me suena mucho todo esto porque, al fin y al cabo, la verdad que cualquier cosa se puede superar, por más difícil que sea. Y la verdad es que nada más es de sacrificar, es que justamente es eso. O sea, de hecho, creo que lo mencioné esta frase en el podcast pasado, o no sé en cuál, sinceramente. Si uno no paga el precio por el éxito, lo paga con el fracaso. Y éxito y fracaso, no solo es dinero, no solo es profesión, es con uno mismo, empezando con uno mismo. Y lo que uno se hizo uno mismo, y lo que uno cree uno mismo, eso también es éxito, O sea, no solo nos quedemos como con lo social, que es plata y fama o lo que sea. Sí, digamos. Cosas materiales. De hecho, Tom Bilyeu, como ven, yo escucho mucho a Tom Bilyeu, lo que dice es: lo más importante en la vida es cómo te sientes acerca de ti mismo. Es que de verdad que sí. Porque a fin de cuentas usted puede ser odiado por todos, pero si usted nunca dañó a nadie y se siente bien con lo que hizo, increíble. Pero si usted es amado por todos y deep down, así como en el fondo, usted no se soporta, ¿cuál de los dos escenarios prefiere? De hecho, te quería preguntar también como, ¿qué le dirías a un mae o una persona en general que en este momento esté teniendo un bajón, que se sienta mal, que se sienta not worth it, que sienta que no vale para nada? ¿Qué le dirías a esa persona? Es una pregunta compleja, la verdad, porque... Sí, entendiendo que cada situación es diferente. Sí, claro, eso de fijo. Pero en general yo siento que lo primero que yo le diría a una persona que está pasando por esa situación y que tiene esa perspectiva sobre sí misma es, lo primero, muy importante, y creo que me baso en el autoconcepto, es cuidar su diálogo interno, es súper importante, que empiece a dejar de lado
que yo no soy suficiente, que yo no soy importante, o que ya la edad ya no me da para hacer X cosa, para lograr X cosa. El diálogo interno es súper importante, mae, porque es la raíz para uno ya empezar a ir por el camino del autoconocimiento y ya uno se empieza como a identificar qué cosas me hacen sentir bien, por qué me está haciendo sentir bien o por qué me hace sentir mal. Entonces, creo que empezaría por ahí. Lo segundo es, mae, porque yo siento que cuando una persona tiene ese tipo de pensamientos es justamente por eso, por el autoconocimiento o el autoconcepto que tiene sobre sí mismo. Entonces, yo también lo que le diría es, mae, bueno, edúquese. O sea, edúquese emocionalmente, tenga la apertura para poder como recibir toda esa información que sea de su agrado, que sea justamente para educarse emocionalmente y sobre salud mental y conocer conceptos sobre salud mental como que es la depresión, que la ansiedad y muchos temas psicológicos, mae, que al final no hace falta ser un psicólogo para uno poder entenderlas, porque y sabemos que ahora con las redes sociales y con internet, mae, uno tiene todo al alcance de la mano. Eso. Y siento que, bueno, ¿verdad? Como le mencioné, las herramientas, podcasts, libros, no sé, siento que eso para mí, mae, podría ser como lo más importante, porque ya después de ahí, cada quien ya va viendo como la perspectiva, cada quien ya va viendo como el panorama de una forma distinta y creo que ya uno empieza como a actuar. Porque, ok, creo que lo que acaba de decir es básicamente los pasos de cómo me siento. Bueno, cuido mi diálogo interno, primero que todo. Para mí esa sería como una solución. ¿Verdad? Cuido mi diálogo interno de lo que me digo. Y segundo, ¿cómo superarlo? Bueno, puedo adquirir herramientas como libros, podcasts, como lo mencioné ahorita. Y ya el tercer punto que es actuar, es justamente empezar a disfrutar como ese proceso. O, a ver, tal vez es complicado de decirlo o tal vez contradictorio disfrutar el proceso, pero es para autoconocerme y para sentirme mejor, para poder salir de esas cosas que me hacen sentir mal poco a poco y entender que yo, o sea, que puedo ser capaz de lograr y de sentirme bien cada vez más. Entonces creo que por ahí, no quiero redundar tanto, porque creo que me identifico. Yo siento que cuando comencé en mí, creo que empecé por ahí. Entonces, de poco a poco, ha sido un proceso de meses, como todo, y creo que uno nunca va a dejar como de aprender sobre uno mismo. Pero básicamente creo que le diría eso, realmente, sí. Ok. No, y cool, a fin de cuentas, como decís, son los 3 puntos. Y bueno, desde mi punto personal, voy a dar un punto para los maes que quería mencionar, que creo que me gustaría que me lo hubieran dicho a mí. Cosas que hacer para empezar a sentirnos mejor como hombres. Deje de ver porno. Deje de gastar tiempo en redes sociales viendo huilas a las cuales nunca les va a hablar, a las cuales nunca les va a llegar. Deje de perder su tiempo en cosas que no le aportan y entienda que como hombre usted es capaz de demasiadas cosas grandes. Que porque la sociedad le impuso X, Y, Z es otra cosa y no necesariamente tiene que seguir ese patrón. Pero entender que como persona, como hombre, como persona en general, usted es capaz de hacer cosas mejores de las que está haciendo, que usted vale mucho más de lo que cree y que a pesar de que la vida no sea fácil, hay que adaptarse a las reglas que tiene la vida, hay que jugar sobre esas reglas. Sí. Entonces, aprenda las reglas del juego y juegue el juego lo mejor que pueda. Entonces, en resumen, al chile dejen de ver porno. Eso no les agrega nada. Eso lo único que hace es, no sé cómo se dice, deplete, pero les destruye el sistema de dopamina. Entonces, al chile dejen de hacer esas varas. Dejen de buscar drogas. Dejen de buscar fiestas solo por llenar el vacío de forma incorrecta. Sí, o por evitar la situación misma, digamos. Exactamente, por evitarlo. Y esas son cosas que me hubieran gustado que me dijesen a mí. Dejé de hacer esas varas que no le agregan nada. Y dejé de creer que como hombre, el buscar y buscar y buscar mujeres lo va a llevar a ser más hombre. Dejé de ser un simp. Dejé de al chile estar detrás de mujeres y hacer todo por ellas. Enfóquese en usted.
enfóquese en su crecimiento y estoy seguro que cuando ya crezca y se vuelva un hombre de valor, Es importante. todo lo que quiera va a llegar. Sí. Si usted lo que quiere son mujeres, le van a llegar. Si usted lo que quiere es dinero, le va a llegar. Si quiere carros, le va a llegar. Si quiere una familia con una esposa que lo ame, le va a llegar. Después podemos hablar de que es un hombre de valor, pero ese sería mi mensaje. Sí, yo... Sorry si fue directo o así, pero creo que es alguien, como les digo, es lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí. Y a mí a veces me gusta que me cacheteen y me digan, dude, al chile, deja de seguir a todas esas cosas en Instagram. No te están aportando en nada. Deja de hacer esas varas. Deja de perder tu tiempo. Puedes hacer cosas mucho mejores. Y incluso si lo quieren ver así, yo no sé si decirlo así, tengo la capacidad de ver el potencial de la gente. Y sin conocerlos, estoy seguro que toda la gente que nos sigue tiene un potencial demasiado grande. Y todas las personas que nos han enviado mensajes y nos han enviado cosas con historias, con temas incluso de qué hablar. Sí. Primero, muchas gracias. Y segundo, estoy completamente seguro de que tienen un potencial enorme que a veces la sociedad no nos ha inculcado cómo Explotar esa parte. cómo explotar exactamente. Sí. Sí, de hecho yo también me sumo a lo que Dani acaba de decir, que es muy importante, la verdad. O sea, como dijo Dani, justamente más enfocado hacia los hombres. Una de las cosas, ya teniendo todos los puntos que dijimos y todos los consejos y todas las frases que hemos dicho y que son como herramientas al final, también es tener paciencia. O sea, tener paciencia en el proceso. Eso tampoco quiere decir que afloje y que un día sí y que un día no. O sea, no. Ser Si no impacientemente paciente. Exactamente. De hecho, es una buena forma de decirlo. Tener paciencia, pero siempre estar constantemente ahí. Y creo que básicamente tener paciencia es como intentar disfrutar el proceso por más difícil que suene o por más difícil que parezca, porque eso también nos va a hacer como entendernos poco a poco y saber que podemos lograr las cosas que queramos, porque al final yo siento que cuál es la prisa de querer lograr todo rápido y de querer sentirme bien rápido, o sea, que claramente ese es el objetivo, pero eso más bien nos haría caer como una falsa sensación de que estamos haciendo o logrando algo. Creo que puedo aportar una frase por ahí que dice: disfrute la vida en toda su plenitud. La vida no es solo felicidad. La vida también es tristeza, es dolor, es cosas no tan cool, digamos. Sí. Disfrute todo ese proceso. Es muy difícil, pero acepte la vida como es y disfrute. No sé si decir disfrute, pero viva ese proceso de sentir una ruptura amorosa, viva el proceso de estar triste, porque a fin de cuentas eso es la vida. La vida no es solo sentirse feliz, es sentir en general. De hecho, creo que en realidad, a mi creencia, ¿verdad? Eso es lo que socialmente nos han vendido. Que uno viene a esta vida a ser feliz, O sea, y no. O sea, uno viene a vivir. A vivir. Justamente eso, Sí. Entonces, pero, a ver, son perspectivas distintas, son formas de ver las cosas distintas y como les mencioné ahora, que cada uno se quede con lo que mejor le sirva. Exacto. ¿Verdad? Porque justamente, y es para eso, bueno, creemos que este espacio, obviamente, es para aportar, es para tener nuestro punto de vista sobre la vida, sobre las cosas. Y porque sí, estamos muy jóvenes y todos nosotros, pero justamente creo que Dani y yo estamos en ese proceso de conocernos, de caer, cuestionarnos, levantarnos, caer, cuestionarnos, actuar, fallar, toda esa vara. Que a veces es difícil, pero bueno, intentamos aportar este granito de arena como para hacerles tener otra perspectiva y que ustedes también pues actúen. Porque de hecho me llamó mucho la atención lo que vos dijiste ahora de las personas, o en este caso los maes, que es lo que más nos contactan, nos dicen cosas, que verdad se los agradecemos un montón porque eso nos hace sentir súper bien, nos aportan temas o nos cuentan un poco de su vida. Y creo que el que ustedes tengan esa apertura es una proyección de lo que ustedes tienen ahí guardado, pero no sacan, no explotan, O sea, esa es mi forma de verlo. Entonces ya una vez con esto, simplemente, pues actúen, o sea, trabajen duro. También recordar, que la vida son sacrificios, como ahorita lo dijimos.
Sí. Y eso aplica para cualquier cosa, ma. O sea, si yo quiero un buen cuerpo, ma, y pues el gym, ma, dormir bien, comer bien, evitar... Sacrificar ir de fiesta. Exacto, Comer comida evitar chatarra. por más costa, ma, el guaro y esas varas, ya, o sea, uno, no sé, hay que pagar el precio por todo, entonces, Exacto. por todo lo que uno quiera. Ujú. Entonces, es como bueno tenerlo en cuenta y también quiero mencionarlo. Y, punto muy importante, cuando decimos actúe, no nos referimos a cosas enormes. No le estamos diciendo, vaya y corra una maratón, vaya y haga algo enorme. No, no. O sea, realmente actuar a veces es algo pequeño. Tiende la cama. Sí, creo que podría añadir otra vez, hemos añadido un montón de frases, pero digamos, de mejorar 1% cada día. Exacto. No tiene que ser cambios enormes. Alguien, no quiero que crean que tienen que actuar y hacer cosas enormes todos los días. Man, no, solo haga un cambio pequeño, poco a poco todos los días. Es como una frase que dice, no importa cuánto estás avanzando, siempre y cuando estés avanzando. Obviamente todos queremos avanzar un pichazo, pero, o sea, si se siente bajoneado, avance un poquito, avance un poquito, avance un poquito, no importa. O sea, solo sigue avanzando. Entonces, bueno, nos gustaría saber qué piensan ustedes, si están en un bajón, qué cosas hacen. Incluso saber si tienen algunas otras frases que hemos mencionado un montón. Un montón. Y todo eso nos lo pueden mandar en un DM en Instagram. Nos pueden seguir también en Instagram, en TikTok, en YouTube. Nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y ya nos pueden ver en YouTube casi todos los episodios. Así que nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Chao.